presento. Hemos estado, bueno, yo soy Laura Esteve, como ya lo sabéis, pertenezco al grupo de investigación de ciudadanía y ética digital y a los movimientos de renovación pedagógica. Voy a presentar la mesa funcionamiento de las redes sociales y el control de la atención. Creo que es muy importante que aterricemos con muchas de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de las dos jornadas, porque nos han dicho cosas muy serias que afectan a nuestra vida cotidiana y que tenemos que ir planteándonos todos los días. En la charla de Laura Rivera estuvimos viendo cómo nuestros alumnos viven a veces en una caja de resonancia, y creo que no lo debemos olvidar cuando tienen esos estados anímicos que no saben muy bien manejar por su inmadurez. Marta Cerezo nos ha dejado bases científicas muy importantes a tener en cuenta en nuestra práctica educativa todos los días. Nos parecían muchísimos datos que podemos ver luego por escrito, pero creo que en educación tenemos que basarnos para defender nuestras ideas en hechos científicos y en datos científicos, y ese es el camino para poder reclamar, organizarnos y ver qué hacer en nuestras aulas, porque no podemos dejarnos al libre albedrío y con esa inseguridad que tenemos hoy en día de tener que tener consentimientos viciados, como decía Lidón Gasul, porque no tenemos que trabajar con esa inseguridad, con esa incertidumbre, sabiendo que lo que estamos haciendo no es lo correcto para nuestros alumnados. Podría decir muchas cosas que hemos visto a lo largo del Congreso, porque me han impactado, a pesar de haber estado organizándolo, me han impactado mucho de las ideas que nuestros ponentes han traído. Y creo que tenemos que seguir avanzando en este camino de la ciencia. Hoy tengo conmigo en esta mesa sentados a Manolo Pellegrina del Río, y me gustaría presentarlo como maestro. Como maestro y como miembro de renovación pedagógica. Ha sido una persona muy implicada en los avances y las innovaciones educativas de este país. Es doctorado en Psicología por la Universidad de Barcelona y su carrera profesional la ha centrado en la investigación de la memoria, la atención y la metodología de las ciencias del comportamiento. Actualmente está investigando sobre psicofísica y neurociencia como colaborador honorario de la Universidad de Málaga, donde ha pasado gran parte de su trayectoria profesional. Su exposición, para que empiece, le voy a hacer una pregunta que me vas a matar un poco, porque vas a decir que es un tanto capciosa y relacionada con lo que hemos estado viendo, que nos ha explicado Pablo Marinero, que nos ha explicado Laura. Es decir, ¿pero qué hacemos nosotros en las aulas? ¿Qué base científica nos das para defender esto en nuestro día a día, delante de los padres, delante de nuestros directores, delante de nuestras administraciones educativas? ¿Por qué los profesores, las madres, los padres, los alumnos, las alumnas tenemos que conocer lo que vale nuestra atención y, en consecuencia, saber defenderla ante la vigilancia de los poderosos? Todo tuyo. En primer lugar, agradeceros muchísimo. En primer lugar, agradeceros muchísimo el que, siendo domingo, haya aquí tanta gente tan preparada, con tanta historia, con tanta calidad, colaborando en un tema que en este momento es imprescindible. Supone recuperar hoy toda la trayectoria que traemos a nivel sindical, a nivel de todas las casi 10 organizaciones que hay abajo, porque el quehacer común de todos es la única salida que tenemos ahora. Han acabado la mesa anterior diciendo que si un modelo neoliberal de empresa o un modelo de Estado, y que ambos pues, nos dejan sin libertad. Bueno, pues si no podemos tener libertad, tenemos que hacer dos cosas: ir por la equidad y resistir. No hay mucho más.
Es decir, si no tenemos un Estado que nos garantice los poderes, como también se ha visto en una de las preguntas últimas, no tenemos unos sindicatos, un Estado que nos garantice que vamos a tener todas estas redes gratuitas, participativas, colectivas, a servicio de la sociedad, que lo vamos a tener en las escuelas, en todas las escuelas. Entonces, claro, no podemos casi avanzar nada más que a nivel personal. Sí, siempre nos queda la poesía, decía. Siempre nos queda la cuestión personal. Pero sabemos, la gente que hemos venido luchando en grupo, que eso es insuficiente. Cada vez más se favorece lo individual en todos los terrenos. Se está hablando ahora, por ejemplo, del valor que yo voy a hablar, del valor de la atención. Y cuando se habla del valor, se habla en la pedagogía más actual que yo conozco, del valor de los conceptos, del valor de las notas, del valor del nivel. Pero claro, todo eso es que está atravesado por un sesgo, que es el sesgo de clase. Es decir, es lo mismo que hemos venido diciendo estos días, recogiendo una dimensión temporal que es sábado y domingo. Se han ido diciendo un montón de cosas que son complementarias y se ha hablado, por ejemplo, de recoger dos conceptos nada más para conectar lo que viene con lo que yo voy a hacer, porque si no lo mío es de investigación básica y a lo mejor no se entiende bien, simplemente porque es una deformación a lo mejor incluso profesional. Se ha hablado de la prohibición, se está hablando mucho de la prohibición de móviles, de tal. Claro, cuando uno prohíbe algo a un colectivo diferente y lo prohíbe de la misma manera, está cometiendo otra cantidad de errores. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sesgo también están los niños que tienen medios en su casa, intelectuales, culturales, para poder salir adelante. Y otros que tienen padres que trabajan para ganar poco más de 1.000 euros, que casi con eso tienen que pagar la vivienda, que están agobiados y que esos niños no van a tener la atención para desarrollar, que es la propuesta que yo planteo, un control de lo digital del móvil consciente. O sea, yo lo que quiero es llevar no simplemente el tema a una cuestión educativa, de formarse, de autocontrolarse, porque veremos después que eso es prácticamente, es muy difícil, es para héroes, es algo que es muy difícil sustraerse a toda la información que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, al prohibir, tratamos a todos iguales y creamos más diferencias entre los alumnos. Por tanto, una escuela pública que garantice a todos los niños digamos, lo que sería, yendo a los orígenes, la emancipación, la concientización colectiva, individual, tiene que ser individual. Porque es que el lenguaje, adquirimos la conciencia, quien llega, más o menos conciencia, pensar que conciencia es darse cuenta, eso ya desde Sócrates, darse cuenta, y ese darse cuenta se tiene que seguir cultivando cada día, porque existe lo que se llama la neurogénesis, y eso se está haciendo, como decía Pepe Domínguez, hasta 2 horas después de morirse. Yo hasta 2 horas después de morirme quiero estar aprendiendo. Por tanto, es un poco la educación que tenemos que hacer, ir a trabajar colectivamente el autocontrol a según qué niveles, según qué formación, según qué nivel económico, según qué posibilidades de cada niño, para que vaya adquiriendo su autonomía colectiva, en grupo, en la clase. Ya que digo la clase, aprovecho para decir que la clase tiene que ser una especie de sociedad, una especie de grupo que esté abstraído
que cree unidad, que cree complicidad, que cree relaciones humanas, que cree seguridad entre la gente que está allí aprendiendo, digamos. Por lo tanto, la prohibición, prohibir algo en sí mismo no tiene un objeto demasiado claro, o sea que no es demasiado positivo. Entonces, tenemos también una historia. Nosotros hemos llegado aquí, tenemos el tiempo de este fin de semana, pero tenemos también la historia de lo que han llegado a ser los medios audiovisuales, la digitalización y lo que se nos viene encima, que es la computación cuántica. Tenemos 3 niveles. Yo participé ya en el primer nivel. En el año 2002 dirigí una tesis sobre videojuegos y en esa tesis trabajamos el abuso o adicción a los videojuegos. Se descartó la palabra adicción porque la adicción requiere una sustancia y se eligió la palabra abuso. Lo que allí se trabajaba sobre todo era en aquella época una idea que rondaba por todas partes de que los videojuegos eran agresivos. Casi todos los días en aquellos años salía algo en algún periódico en el país de algo que había hecho un niño o que había hecho alguien porque lo había agresivo, porque estaba en los videojuegos. A partir de allí creamos el grupo AIDECA, un grupo para la alfabetización audiovisual. Este grupo estuvo funcionando unos años de forma muy intensiva. Quizás lo más destacado, no fue lo más importante, pero sí lo más destacado, fue la denuncia a Televisión Española y la condena por manipulación informativa en la guerra de Irak. A partir de entonces pensamos que esto era muy fácil, que cada vez que hubiera una manipulación la íbamos a denunciar y claro, la íbamos a ganar. Pero yo creo que aquello fue un punto, una gota de agua, una raya en el agua, fue algo que no se ha visto después. O sea, ahora, sin embargo, no hemos llegado muy lejos, porque resulta que están manipulando cada día los periodistas de una manera muy agresiva. Las empresas que pagan a los periodistas, financiadas, el dinero público, claro, y no hay denuncias fuertes en las que se condene, como ocurrió allí, lo que es la manipulación informativa. Hay otro tipo de tiempo que sería el tiempo, y ya aquí entro en lo que sería la presentación. Vale. Bien, yo me he encargado de trabajar varios puntos. Uno de ellos era el valor de la atención. Prácticamente me voy a dedicar a ese porque casi todo lo que viene detrás son temas que se han tratado, que se han dicho. No quiero repetirme mucho. Si me repito, que sea solo en vía de la memorización. Ayer hicieron una pregunta sobre el hecho de que la memoria a corto plazo no se controlaba, y la memoria a corto plazo se controla con tiempo, se controla manteniendo la atención un tiempo determinado solo en algo, en un objeto, en un contenido simple, hasta que el niño adquiera ese contexto. Después se pasa al siguiente.
y después se suman el uno y el otro y se va encadenando, es decir, no se le puede a un niño es muy difícil darle unas instrucciones y que él las siga sin más, porque la atención lo que hace es que va saltando y en la medida que va saltando va borrando lo anterior, porque no ha tenido el tiempo suficiente para concentrarse. El niño necesita un tiempo, unos segundos, unos minutos para que cualquier concepto, cualquier idea sea interna, sea mental, sea un sentimiento, sea una información, la pueda procesar y la pueda archivar. Si se va saltando de una cosa a otra, entonces no hay manera de que el niño se haga su propia conciencia, se construya su propia conciencia. El valor de la atención, y lo primero que voy es a definir cuando la atención dedica tiempos muy pequeños que a veces de los que a veces no somos conscientes, o muchas veces, o casi siempre. O sea, no nos manipulan solo a nivel de legislación, a nivel de político, a nivel de información, sino porque emiten una serie de informaciones en tiempos mínimos. Hay en potencial evocado, eso lo trabajamos en el laboratorio, en potencial evocado, que es un sistema en el cual se graba la actividad cerebral, es un electroencefalograma, pero en milisegundos. Hay un indicador que es el P300, que es una onda positiva, que son 300 milisegundos después de ver cualquier señal, que a los 300 milisegundos empieza a pasar la información sensorial automática, inconsciente entre comillas, a ser consciente. Todo lo que hay por debajo de esos milisegundos no pasa a la memoria a corto plazo. Por lo tanto, la atención trabaja en tiempos mínimos y además es reconstructiva, que quiere decir que no siempre atendemos lo mismo, y aunque pensemos que estamos atendiendo lo mismo, se nos cuelan variables. Y es por ahí donde en los sistemas, en los algoritmos, y cuando los niños están con el móvil, o cuando los niños están con una tablet o con una televisión, los anuncios, aprovechan para echar ganchos. Casi que no se ven. Cuando vas a buscarlo, ya no está. Luego lo encuentras a los 3 días, pero le han puesto mucha cantidad y se te pasa. Eso se llama reforzamiento intermitente en conductismo. El reforzamiento intermitente es muy dependiente. Muy dependiente. En el reforzamiento independiente, en lugar de estar el estímulo y la respuesta, primero está la respuesta y luego el estímulo. O sea, es condicionamiento operante. El típico de Skinner de las palomas. Se potencian las conductas que te gustan. Cuando el perrito te da la mano, pues tú le das una recompensa. Entonces va acercando a la gente, pero eso es en tiempo inconsciente, automático. No llega a ser de 300 milisegundos. Por tanto, los tiempos mínimos hay que cuidarlos. Ya llevamos aquí 3 tiempos. Llevamos lo que sería, hemos hablado del tiempo de ayer y hoy, del tiempo histórico, de cómo ha ido evolucionando los medios audiovisuales, han ido pasando a los digitales y a la computación cuántica, que nos van machacando por esa vía. Y ahora tenemos nuestro tiempo
Vamos a ver. Y ahora tenemos nuestro tiempo psicológico. Por eso voy a pasar una serie de pantallas donde se ve una definición de lo que es la atención con este concepto de que la atención es un proceso reconstructivo que ocurre en tiempos muy pequeños y el proceso se define como un fenómeno, algo que sucede cuando la información cambia de naturaleza. Entonces ya tenemos ahí, aparte de la naturaleza de lo que percibimos, ya tenemos ahí una serie de ambigüedades que reconstruimos, que es un proceso que lo vamos posiblemente nunca lo hagamos igual, ya que lo que percibimos de nuestro cuerpo, las emociones, los sentimientos, la motivación, el interés, el contexto, el entorno, el ambiente, la naturaleza donde estamos, también van a ser diferentes. Entonces se puede decir que una percepción, una atención, nunca va a ser la misma. O sea que va a haber como un, digamos, como un sistema en el cual la atención se nos va a ir escapando. Y entonces están los medios de comunicación que nos están mandando, lo digital, todo tipo de sistemas que conocéis mejor que yo, y que están, digamos, que tratando de meternos un gol por la escuadra, por un lado, por otro, ante esa percepción, ante lo que estamos haciendo. Quiero hablar de otra técnica que también se nos cuela, que estudiaron en la Universidad de Granada. El grupo de Pío Tudela trabajó mente y conciencia, trabajó mucho la atención y trabajaron durante mucho tiempo la inhibición de retorno. Y eso se me quedó a mí bastante porque era bastante complementario con lo que yo trabajaba en memoria y con la memoria a corto plazo. La inhibición de retorno es un proceso que ocurre cuando atendemos algo y nos viene lo siguiente. Y todavía no sabemos lo que tenemos delante y ya hemos pasado. Resulta que si vamos al anterior, se tarda 200 milisegundos aproximadamente y es un esfuerzo, porque es a nivel automático, hay que hacer un esfuerzo muy potente para seguir en lo primero y no seguir en la tercera cosa que nos plantea. Este es un proceso que existe, la inhibición de retorno. Lupiáñez es un doctor que se ha tirado, ya creo que es catedrático, ya yo cuando las últimas veces que vamos a los congresos con la gente aquí de la Autónoma, de Juan Botella y Vicente Consoda y toda esta gente, que Tudela, Lupiáñez, esta persona se ha dedicado prácticamente toda su vida a la inhibición de retorno. O sea, hay que tener, y aquí pongo el condicionamiento intermitente que ya lo he explicado. Eso se suma, para más, digamos, psicología básica, esto es psicología básica, esto no es que lo aplique, que no lo aplique, esto es conocerlo. Yo hice la tesis en eso, en teorías del esquema, tipicidad, contexto, contacto, contexto. Es decir, la gente de Granada decía que había informes novedosos, no esperados, que potencialmente pueden ser peligrosos, que te atraen. Evidentemente a los niños lo estudiamos ya en los videojuegos y les descubrimos que los videojuegos no te llevaban a matar a nadie, sino había una personalidad básica, o sea, de niños muy pacíficos, que al contrario, que sí que eran potencialmente peligrosos, porque era disparar a todo lo que se mueve en aquella época, al principio del siglo, ¿no? Entonces vimos que la atención ya en aquel momento atraía mucho a los niños, el hecho de conducir en aquella época, el hecho de volar o el hecho de disparar y todo eso, a niños pequeños, a niños de... Pero claro, potencialmente son peligrosos.
Y también se vio otra cosa, aparte de que algo muy agresivo, algo muy, que es muy atípico, seguro que la recordaríais siempre. Algo extraño que ocurrió, algo que... Entonces lo atípico, entonces lo que tratan también los medios es de meter condicionamiento intermitente, utilizar la inhibición de retorno, utilizar los estímulos novedosos y utilizar la tipicidad. Y yo aquí pongo los supuestos formales para un modelo. Voy a poner, no sé si hay... no. Esto de aquí. Todavía más difícil. Para que veamos que la ciencia tal y como la tenemos planteada, y cuando hacemos los estudios profundos de lo que hay detrás de todo lo que estamos hablando aquí estos días, pues claro, es un problema muy grande el controlar. De hecho, si buscáis en inteligencia artificial qué dominamos de psicología, qué tanto por ciento domina la psicología de todo lo que existe, qué tanto por ciento domina la pedagogía de todo lo que existe, qué tanto por ciento domina la física de todo lo que conocemos, no van a pasar de un 6%. No conocemos más del 90% de nuestro universo, cada uno en el suyo. Bueno, aquí un modelo muy humilde que se construyó en los años 50, que era la teoría de creación de señales, después de que la física ganara la Segunda Guerra Mundial, pues quisieron profundizar. Por desgracia, muchas veces la ciencia avanza debido a estas cosas, ¿no? Y entonces, aquello lo hicieron entre psicólogos sensoriales, psicofísicos e ingenieros. Hicieron el modelo de la teoría de la creación de señales, que se basa en distinguir o discriminar lo que es señal de lo que es ruido. Seguro que a estas alturas del Congreso, muchas personas que estamos aquí diremos, bueno, de esta charla, me quiero llevar algo. Pero claro, ¿qué es ruido? Un ruido es todo lo que yo no entiendo para mí. O sea, otra vez definimos la relación señal-ruido a nivel personal, a nivel de grupo, a nivel personal también. Entonces resulta que tenemos un problema, porque la ingeniería y la física han definido el ruido, que es teóricamente donde no hay nada. ¿Qué? 5 minutos. Muy bien, tendré que correr un poquito, pero no, yo prefiero no correr porque si se queda algo, pues yo luego doy esto que tengo aquí, os lo regalo, o sea, está por aquí, esto no le he puesto ni nombre ni nada porque de Pepe Domínguez aprendí que había que ser fermento más que destacar. Entonces yo lo dejo y las dudas me las pregunté por correo electrónico. Bueno, lo que quiero decir es que cuando queremos aprender algo, siempre tenemos señal más ruido, que está en la parte así. Queremos defendernos de la manipulación, pues mirad dónde está el azul. Hay una raya hacia abajo que es el criterio de decisión. Si lo ponemos muy laso, lo aceptamos todo, me da todo igual. Bueno, pues entonces ya me voy a una comuna, me voy a mi pueblo y me desconecto de todo y lo acepto todo y no quiero enfadarme con él. Si lo ponemos muy rígido en el azul, sacamos todo verdadero, acierto, como se va a ver aquí. Decimos sí a la señal, pues es un acierto. Hay algo ruidoso que lo identificamos como señal y decimos sí, es una falsa alarma, son los positivos falsos. Falsa alarma es el modelo este de la aviación, de bombardear o no, de venir en aviones o no, pero ahora estamos más familiarizados con los diagnósticos que detectan una enfermedad cuando no existe, y esa es una falsa alarma. Es importante también cuando la señal respondemos que no, es un fallo, y son muy importantes los rechazos correctos. Aquí tenemos un modelo de quién define qué y para qué, protocolos, programas, quién traza la raya esa que hay en el espacio para que los drones tengan cuidado de no bombardear a ciudadanos, porque la están utilizando. Microsoft está utilizando estos sistemas con unos umbrales para detectar
pues no utilizan ningunos umbrales, disparan a todo lo que se mueve, como hacían los niños en los libros. Aquí están procesos, procesos y más procesos. Estos procesos, procesos y más procesos, en un modelo distribuido, es lo más cerca que tiene hoy la inteligencia artificial de hacer la conciencia. Modelo distribuido, paralelo, es lo más cercano que tiene a la conciencia. Yo, como ya no voy a tener mucho más tiempo, me quedaré en la conciencia porque para mí la conciencia es muy importante y entonces diría que, digamos, de alguna manera todo el objetivo de este trabajo será, aquí tengo más cosas, pero no quiero dejar de citar algo más emocional para ya, aquí lo repito en otro contexto. Este libro, La pedagogía del oprimido, lo hicimos en Ciclo Hostil en el año 73 en Granada, cuando alguien de Bogotá nos trajo el libro de Pablo Freire, y en la librería Escola que había allí se puso el libro y cada uno iba y picaba el cliché allí para sacar, unos con más errores, otros con menos, y salió una edición de la pedagogía del oprimido, la primera que se hizo aquí en el país, que la repartíamos gratuita cuando vendíamos libros en las facultades y por la calle y eso. Este fue un libro que escribió en 1978 José Domínguez de la Escuela Católica, la Escuela Laica, donde vendió 90.000 ejemplares. Tengo el original encuadernado en una anilla, porque ya se saltaba las páginas, se saltaba y no quería perder ninguna. Se define que la Escuela Laica es laica y que se pretendía a todos los trabajadores privados ir incorporándolos a la laica. Y en eso estamos. Y esta es una página que he puesto de la página esa de Ciclo Hostil, que está corregido a mano y todo eso. En fin, lo voy pasando para que veáis, que es muy largo, ya nada más que hasta el final para que lo veáis. Y bueno, aquí pongo Freire y Erich Fromm tienen una cosa en común, que los dos hablaban del miedo a la libertad. ¿Vale? Esto es muy bonito porque ahí conecta. Y luego aquí hablo de lo de China y lo que ha salido antes, que es muy curioso. Bueno, pues el Estado, las empresas privadas, pues nos lo inventamos. En fin, aquí hay muchas cosas. Ya solo voy a poner... Hay algo que se corta abajo siempre y lo que he puesto aquí abajo para acabar, actitud. Con mayúsculas hay que cambiar de actitud. Y tenemos nosotros, junto con los sindicatos y todos los poderes políticos que podamos, organizar nuestra inteligencia artificial, que sea gratuita, que sea de todo, y que no he podido hablar de lo que era todo lo que son el valor y todo eso, porque tengo ahí una diapositiva donde se habla del valor desde Locke hasta Varoufakis, y se habla de etnociencia y se habla de todo lo que es el feudalismo que tenemos, el feudocapitalismo, que es un sistema en el cual sacamos datos gratuitos como los señores feudales, nos los llevamos y encima sacamos renta y los vendemos. Y toda esa parte la he dejado, pero sí quiero señalar, y ya de verdad acabo, cuando la mercancía, y en eso el materialismo se equivocó, aunque Locke lo apuntó, y Marx también lo apuntó en el Grundrisse, los fundamentos de economía política, lo apuntó. Las emociones y la psicología como sistema de venta ya estaban en toda la... Se han quitado de en medio y solo la plusvalía del producto, pero ahora hay una plusvalía del tiempo libre. Es decir, utilizamos nuestro tiempo libre y existe una plusvalía que gratuita, que se utiliza para esclavizarnos, y así como Locke decía que el dinero, la moneda de oro tenía un valor que no se podía cambiar, que sí podía cambiar los precios por otras razones, pero hoy en día
ni la moneda ya vale. O sea, lo último del neoliberalismo que estamos viendo en la guerra y tal, es una manipulación de los valores a través de la bolsa, a través de la economía, con lo cual estamos teóricamente más retrasados desde mi punto de vista en la época de los. Muchas gracias. De lo que pasa. La reacción de la conducta suicida, lo que sabemos es que la evolución es esta. Es una evolución que para muchos, para los estadísticos, dicen que como son pocos casos, pues no les da suficientemente información. A mí un caso me parece una barbaridad, por lo tanto también estoy de acuerdo con ellos, que no me da mucha información, pero voy a hacer todo lo posible. De hecho, los últimos 3 años de mi vida estoy intentando hacer todo lo posible para fastidiarle las estadísticas, porque nos hablan todo el rato de evidencia científica y se olvidan de que la evidencia científica son niños, cuando estamos hablando de la infancia. Entonces, todo lo que sea quitarles muestra a estos investigadores que pretenden hacer investigación, que a veces de dudosa ética, no sé ni les firman consentimiento, pues esperemos fastidiarle la película. El de abajo, que es entre los 14 y los 18 años, es un poquito más, tiene un poquito más de números y tampoco nos acaba reflejando como mucho, pero alguna tendencia sí que nos pone. Por decir algo, la única que es que parecía que estábamos haciendo las cosas un poco bien y a partir de 2011 parece que empezamos a hacer las cosas un poquito mal. Y sobre todo en el caso de las chicas, especialmente. Porque sabes que si esto, estamos hablando hoy, afecta en el ámbito educativo a chicos y chicas, cuando hablamos ya de este tipo de problemáticas, estamos sobre todo poniendo el foco en las mujeres. Y fijaros en la evolución que han hecho las mujeres durante estos últimos años. Parece que íbamos haciendo las cosas bien y algo pasó que de repente la cosa se giró. Y seguramente sea el cambio climático, como todos sabéis, porque además coincide que en 2012 empezó a cambiar el cambio climático y entonces esto es lo que explica todo. Y si no, pues seguramente sea después del COVID, aunque aquí no se justifica, pero bueno, seguramente sea el COVID el culpable, porque todo el mundo sabe que si has estado 2 meses encerrados en una habitación, pues no ligarás nunca más, porque has estado 2 meses en una habitación. No es que no ligues porque eras insoportable antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, no tiene nada que ver, es el COVID. Pero esta es la evolución que tenemos. Lo que han conseguido ha sido hacer una igualdad entre sexos. Eso sí que lo han conseguido. Han conseguido que las chicas, por primera vez entre los 14 y los 18 años, se aproximen en mortalidad por suicidio a los chicos. Entonces, aquella paradoja que decíamos de la paradoja de la edad, en la que, perdón, la paradoja del sexo, en la que había más tentativas en chicas y más muertes en suicidio, pues ya la hemos borrado. No sé si esta es la igualdad a la que aspiramos o aspiramos a otro tipo de igualdad. Cuando hablamos de conducta suicida, para ser un poquito más finos y más elegantes, porque hablar de la gente fallecida es profundamente desagradable y hacer valoraciones de eso también, la entendemos mucho mejor por las tentativas. Es por el motivo que hay tan poca información respecto a la conducta suicida en la infancia y en la adolescencia. Porque el 98% de las muertes se producen en el adulto, por lo tanto, cualquiera que estudie el suicidio, estudia al adulto. Y luego se hace una traslación de la información y las conclusiones del adulto a la infancia. Eso no puede ser. Eso es un error, porque los niños son diferentes. Y los niños no son adultos bajitos y los adolescentes no son adultos desgarbados. Son gente con unas particularidades y que no les pasa nada, porque no hay ningún tipo de discriminación respecto a ellos, porque lo único que se cura, cualquier cosa que le podamos decir, es con el tiempo. O sea, que un adolescente, el problema que tiene la adolescencia se arregla en 3 años, porque en 3 años será adulto y ya está, se han arreglado todos sus problemas. Esta es la evolución que tenéis en Madrid de asociaciones como ANAR, que están haciendo una labor muy bonita en el acompañamiento de estos chicos, y esta es la evolución de las autolesiones y la conducta suicida en los últimos años. Estos son datos de Estados Unidos, que también el cambio climático afecta en Estados Unidos, y a partir de 2012 encontramos un incremento que lleva a una multiplicación por 6 de la conducta autolesiva en chicas y por 3 en chicos. Estos son los datos que tenemos en Cataluña, que tenemos un registro, un código de registro de riesgo de suicidio que te vinculan inmediatamente al paciente que llega a un hospital con una tentativa con su referente de la comunitaria en solo 3 días, en 72 horas. Y esto lo que nos permite también es tener un reflejo de los datos de la conducta suicida, porque la conducta suicida, así como el suicidio sí que lo tenemos registrado, la conducta suicida no. Pues esta es la evolución que hemos tenido en Cataluña en los últimos años. Cuando hablamos de chicos, un leve incremento, parece que a ellos también el cambio climático les está afectando, menos de 18 años. Pero cuando hablamos del caso de las mujeres, el incremento es muy notable. Parece que las mujeres son más sensibles al cambio de clima que los hombres. ¿Sí? Pero ¿sabéis cuántos chicos han venido a mi consulta a decirme que leyeron el artículo del País de la activación del código de suicidio y que eso les hizo pensar en la muerte? Y entonces... Cero. ¿Sabéis cuáles son los contenidos a los que los chicos tienen acceso, que son los más peligrosos en relación de promoción de la conducta suicida, los que hacen nuestros chicos? ¿Sabéis quién los ha subido? Zuckerberg, un ser malvado, un psicópata malvado de 50 años que quiere acabar con la debilidad de la infancia y de la juventud.
No se viene un chico de 12 y de 13 años pensando que lo que está haciendo es uso de su libertad y de su intimidad y que lo que está haciendo es expresar su sufrimiento. Sin darse cuenta y sin tener conciencia, porque no la tiene por qué tener, porque es menor, porque no eres imputable, porque tienes menos de 14 años, porque por debajo de 14 años no eres consciente, no eres un adulto desgarbado, eres una persona que todavía no te pueden hacer responsable tú de tus actos a nivel penal. Por lo tanto, si esos contenidos son los que tienen los chicos, lo tenemos mal. Porque sí que unos psicópatas de Netflix pueden montarnos una serie como 13 razones por qué y luego sorprenderse de que eso haga un incremento en las chicas que se identifican con las protagonistas. Pueden ser más psicópatas todavía y decirnos que nos sentemos con nuestros hijos al lado para que les vayamos diciendo que es un actor, que es un actor, que es un actor. ¿Sí? Pero los chicos con los que ellos tienen el contacto, que publican todos estos contenidos, no son actores, son niños como él, con los que se sienten identificados y con los que acaban al final haciéndose conductas miméticas. Si yo tengo que tener una conversación de café con mi compañero de trastorno de conducta alimentaria y me está diciendo que se deja la piel en una visita durante 1 hora para intentar convencer a una chica de que coma, y esta chica en el momento que sale de esa consulta se enfrenta a 5 horas de conversaciones con iguales en las cuales están promocionando todo tipo de estrategias, de deseos y tal para engañar al terapeuta, pues yo lo que le pregunto a mi compañero es: ¿cómo puedes estar asumiendo esto? Porque claro, supongo que el responsable de la falta de éxito serás tú. Nos están diciendo que tenemos que controlar el acceso a métodos letales, pero el control de acceso a métodos letales es el control del acceso al método y al conocimiento del método. Porque ¿sabéis cuántas tentativas atendía yo por sobreingestas de valerianas hace unos años? Sí, de valerianas. ¿Sabéis cuántas tentativas por ingesta de valerianas atendía yo? Muchas. ¿Y sabéis cómo me las tomaba? Totalmente en serio. Porque es un chico que se está tomando 20 comprimidos en un acto de querer quitarse la vida. Pero no conoce la letalidad del método. No conoce. ¿Sabéis cuántas atiendo últimamente? 0. ¿Sabéis con qué vienen los chicos? Con aquello que los padres tienen en el comedor o en la cocina, como cualquier cosa. Como si fuera la sal y el azúcar. Y son ellos los que sí que conocen con qué lo tienen que hacer. ¿Y sabéis de dónde saca la información de cuál es el método que más daño les hace para hacerlo? ¿Sabéis quién se lo dice? Claro que lo sabéis. Los padres no. Los profesores tampoco, porque ni lo saben, ¿no? Y los médicos tampoco. Y los artículos del país tampoco. Nos dicen que tenemos que incrementar las habilidades de gestión emocional de la vida, que tenemos que dotarlos con herramientas para poder hacer de la vida un lugar habitable. Totalmente de acuerdo. Todo lo que hagamos para intentar capacitar al chaval para vivir, todo eso le está ayudando para poder hacer prevención del suicidio. Porque al final necesito herramientas como para tener y hacer de la vida un lugar habitable. Ya sabéis el efecto que está teniendo la irrupción de las pantallas en todo el rendimiento de todos nuestros chicos, en la casa con lo que tenían que aprender en la casa y en las escuelas con lo que tienen que aprender en las escuelas. Ya lo sabéis todos vosotros, lo habéis dicho durante todo el congreso. Yo lo que no sabía tanto era toda la parte esta de la, de la defensa de la intimidad y las cosas estas de futuro, de que te hagan una especie como de selección de personal a los 6 años, ¿no? Esto sí que nos debería preocupar. Y otra con la identificación precoz. ¿Sí? Ya podéis imaginar cómo están afectando a estos objetivos terapéuticos todo este mundo de que supuestamente nosotros les estamos metiendo, porque es el mundo en el que han venido. Conversión de las recomendaciones médicas. Fijaos, los médicos han hecho unas recomendaciones muy radicales, de estas que se parecen a la denostada prohibición. Casi me peleo contigo, ¿eh? Me has cabreado mucho, que lo sé. Vosotros desde el mundo educativo no podéis renunciar a la prohibición, porque prohibir es educar, y lo sabéis de sobra. Y muchas cosas, solo con prohibirlas ya tienes el elemento educativo, no hace falta ni penalizarlas. Pero si vosotros estáis teniendo familias que os están diciendo tan malo no será cuando no está prohibido, entonces no, es que igualmente que lo prohíban los niños lo harán, ya, pero también están consumiendo porros, y lo sabemos, pero no tenemos liberado el consumo de cannabis en estas edades. También está haciendo botellón, pero tú no puedes ir a comprar a una tienda botellón. Pero a los chicos no les pasa nada. Cuando van a comprar alcohol a una tienda, no les pasa nada. No llaman a la policía y dicen, aquí hay un menor haciendo una infracción. No, porque al niño no le pasa nada. Pero hay alguien que no puede hacer negocio con esos menores en ese momento. Y eso sí que se tiene que orientar. Las familias necesitan orientación. ¿Y qué han hecho los pediatras? La Asociación Española de Pediatría y los colegios médicos que están sumando. Dar unas recomendaciones claras. Porque es importante que tengamos claridad. Luego ya veremos lo que hacemos en casa, pero como mínimo tengo que saber una orientación y la realidad. Y si te están diciendo los pediatras que no le des ningún tipo de pantallas hasta los 6 años a un chaval, que se están quedando corto, porque veníamos de los 2, luego pasó a los 3 y a los 6, pues se las podemos dar, pero como mínimo tenemos que ser conscientes de que estamos haciéndole daño a nuestros hijos. Entonces, cuando lo que nos digan es que les estamos dando oportunidades, si ni siquiera nos hacemos la reflexión y la pregunta de ya, pero a mí me dicen que le doy oportunidades digitales a mis hijos, aquellos que están promocionando las oportunidades digitales para todos, pero que a los suyos no se lo dan. Entonces, ¿esto cómo se puede entender? ¿Sí? Pues el pediatra ya ha sido claro, nítido, y ha dicho, no le podéis dar ninguna pantalla a un niño menor de 6 años.
Spoiler, no son los 6. No son los 6, pero es hasta donde les han dejado llegar. Pues ya está bien, los felicitamos. Y cuando les preguntas por el móvil, dices, ¿y el móvil? No le des un smartphone a tu hijo antes de los 16 años. Y creo que ayer voló por aquí un martillo, y le di un martillazo a alguien, y si yo a estar yo, le doy otro martillazo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que las recomendaciones sean claras y nítidas con lo que tenemos. ¿Qué les han hecho más? Nos han dicho una jugarreta. Nos han dicho decir, bueno, y si es malo, entonces ¿qué? ¿Sabéis cuántos cigarros recomienda el médico que te fumes? ¿Por qué os reís? ¿Pero cuánto? Pero estaréis de acuerdo que 5 no hace menos daño que 20. ¿Sí o no? Entonces, cuando te dicen como médico, oye, no, tienes que mojarte, tienes que decirnos algo, ¿cuántos cigarros son saludables? Pero, ¿cuánto deporte es saludable para un niño? 1 hora de deporte moderado fuerte al día. Recomendación de pediatría, como es una cosa que es saludable, que mejora el impacto en el rendimiento académico, yo tengo una recomendación de salud. Nos han hecho una trampa y nos han hecho hacer recomendaciones de cosas que no son saludables. Entonces, ¿cuánto puede estar en pantalla? Oye, por salud, yo te tengo que decir que 0. No me puedes decir que 0, porque algo hay que decir. Bueno, pues no te pases de 1 hora. No te pases de 1 hora, porque si te pasas de 1 hora, en la escuela y en el cole, a partir de aquí ya los daños ya son clarísimos. Entonces, ante la duda, no te pases entre 1 hora. ¿Sí? Entonces dices, pues 0 hasta los 6, hasta los 12, no te pases de 1 hora en el cómputo de escuela y de casa. Por lo tanto, le tienes que informar al padre cuánto has usado tú en la escuela. Es que hemos usado 50 minutos. Bueno, pues me quedan 9, porque menos de 1 hora son 59 minutos. No son 3 horas. Entonces no podemos estar como tan tranquilamente viendo datos de que los chavales están delante de una pantalla 4 o 5, y en Barcelona mucho peor que vosotros, porque los de 15 años de Barcelona están 8 horas delante de una pantalla de lunes a viernes, entre semana, fuera de la escuela. ¿Sí? Pero las recomendaciones son claras y nítidas y las agradecemos. ¿Por qué las hacen? Pues porque lo que vemos en las consultas no queremos seguir viéndolos, y porque al final lo hacemos a contracorazón, porque nosotros la evidencia la tenemos clínica, pero cuando nos exigen evidencia científica, pues al final los datos que nos están diciendo que la mera posesión de un smartphone, la mera posesión, solo el hecho que tu hijo tenga un teléfono móvil, no, pero es que lo tiene apagado ya, pero lo tiene. Entonces, la mera posesión de un smartphone está relacionado con un incremento de la obesidad, de los trastornos del sueño. No os voy a decir a los profesores cómo se asocia los trastornos del sueño al aprendizaje, en la gestión de las emociones ni nada, porque lo sabéis de sobra, y con los trastornos de salud mental, solo la posesión. Porque solo el hecho de tener un perfil en redes sociales, solo tener abierto un perfil, no para qué lo utilizo, ni se lo utilizo para recetas o para recomendarme libros. El hecho de estar un perfil está relacionado con a qué edad te lo han iniciado el perfil, porque dependiendo de la edad con la que tú tienes tu primer perfil, empiezas una afectación de la calidad de vida del adulto entre los 18 y los 25 años. ¿Sí? Entonces está relacionado en mero uso. Ayer nos decían que, hombre, quitárselo ya que se lo hemos dado. Hombre, claro, pues igual que el patinete eléctrico. Cuando descubrimos que el patinete eléctrico no era un juguete, que era un vehículo, pues se lo quitamos y le pusimos un casco, un seguro, unas luces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que no era un juguete. Entonces, obviamente que se lo tenemos que quitar, ¿no? Pero es que no sabemos qué pasará. ¿Cómo que no lo sabemos? Sí que lo sabemos. Nos han hecho hasta poner evidencia en lo que pasa cuando se lo quitas. ¿Y qué pasa cuando se lo quitas? Pues fijaos, que los chavales que están con ansiedad y depresión, cuando le quitan las redes sociales, de repente incrementan sus sentimientos de vinculación con los iguales. Reduce los sentimientos de soledad no deseada. Porque claro, nos han dicho, y nos lo hemos comido con patatas, que conexión es vinculación. Eso es una de las grandes trampas que han hecho ellos. La conexión está afectando a la oportunidad de vinculación de los chicos. Un chico tiene que vincularse y el tiempo en la amistad importa. Entonces, si yo tengo 500 amigos, pues no tengo amigos. Tan sencillo como eso. Si estoy en un grupo de 500 amigos y desaparezco, obviamente que no van a notar ni que desaparezco. Por lo tanto, es súper importante que nuestros hijos se relacionen con gente que, si tu hijo no va, los echen de menos y los buscan. Aquel, ¿no?, deseo humano de que alguien te eche a faltar si no estás. ¿Qué más encontramos? Encontramos que en las familias, porque ahora los estudios son muy raros, porque claro, los tienes que hacer con familias ya afectadas, porque si no los comités de ética no te lo dan, 100 familias ya con dispositivos digitales en casa, los aleatorizamos y a 50 les quitamos. Hacemos un pre, les quitamos a estos 50 y esperamos 2 semanas. Ah, mala suerte, te ha tocado de los que no lo tienes que usar. No te preocupes, que el estudio se acaba en 2 semanas y podrás hacer lo que tú quieras. Hacemos un post 2 semanas después y que vemos una mejora de los sentimientos internalizantes, ansiedad y depresión, un incremento de una reducción de los conflictos con iguales. ¿Todos los conflictos que vosotros tenéis que gestionar en las escuelas se producen en la escuela? No. ¿O se produjeron a la 1 de la madrugada en redes sociales y os estalla a vosotros en las escuelas? Entonces hay una reducción de los conflictos con iguales.
Hay un incremento de los comportamientos prosociales, porque cuando de repente yo empiezo a relacionarme con mi entorno también y con mi familia, que este sí que es el principal factor protector, os alivio, no es la escuela el principal factor protector, es la familia el principal factor protector para la conducta suicida, la escuela sois el segundo, ¿sí? Pues esto es lo que sucede. Y luego, ¿qué pasa? Que hay un incremento del tiempo libre no sedentario de actividad física de 45 minutos. Porque ¿a que no sabéis lo que pasa cuando un chaval se le apaga la pantalla? Se levanta. Se aburre. Se levanta a enchufar el móvil. Se levanta a enchufar el móvil. Si no tiene móvil, porque ya somos razonables y seguimos los consejos de la Sociedad Española de Pediatría y la Sociedad Catalana, no, se mete en su habitación y se queda quieto. ¿Así cuánto tiempo? 3 semanas. Llama al Fonesi, está muerto. ¿Recordáis las noticias que llegaron de Cataluña de cuando hicieron la prohibición de todos los móviles en las escuelas en el bachillerato? ¿Recordáis las noticias? Colas en los servicios de urgencias de psiquiatría, con chavales con ansiedad, con depresión, escuelas quemando, revolución. ¿Lo recordáis o no? ¿Qué pasó? Los niños se pusieron a jugar, esa fue la noticia, con algo tan suculento que eso no puede tener ni likes ni nada. Los niños se pusieron a jugar. Los niños se ponen a hacer cosas cuando pueden hacer cosas, y para poder hacer cosas tienen que tener la posibilidad de hacer cosas. Tienen que contar con su tiempo y con su capacidad atencional. ¿Qué pasa más? Pues eso, pues que mejora a nivel depresivo. ¿Qué hacemos con los chavales cuando ingresan en los centros psiquiátricos de ingreso? Fuera móvil. Lo primero. Radical, sí, radical. En ese momento, ¿se enfadan? Sí, se enfadan. Pero nosotros, con el enfado de los chicos, entiendo que convivimos, ¿no? Porque los chicos tienen que estar enfadados con nosotros. Tienen que estar enfadados con la vida. Por lo tanto, nosotros eso sí que lo podemos, ¿no?, asumir. Porque ya sabemos en datos de antes de la pandemia que está relacionado el uso de pantallas el fin de semana con la ideación de muerte de niños de 9 y 10 años. Y está relacionado, parecido a los problemas, a los conflictos familiares y estos son datos que ya acumulábamos desde antes de la pantalla. Porque sabemos cómo son los niños y sabemos que los niños nacen con este cerebro, un cerebro disfuncional. ¿Sabéis qué define un cerebro disfuncional? Un cerebro lleno de neuronas que no tiene conexiones entre ellas. Eso es un cerebro disfuncional. Pero que Piaget nos diga que el niño nace en etapa sensoriomotora, porque ya tenemos un problema, ¿no?, cefalopélvico. O sea, los niños no nacen hechos, porque si nacieran hechos no pueden salir, ¿sí? Entonces, como los niños tienen que nacer crudos, pues nacen cruditos, y nacen sin habilidad, y nacen sin nada, y nadie los devuelve, y nadie nos dice, oye, es que este niño ni me aguanta la cabeza, se hace pipí encima, nadie los devuelve, que nos queda. Y porque sabemos que el proceso de evolución tiene que ver con esta foto que tenéis aquí. Los niños nacen con un cerebro sin conexiones y a través de su relación con el mundo empiezan a hacer conexiones y ese es el cerebro de un adulto. Bueno, ya veremos si esto sigue así. ¿Sí? ¿Cómo consiguen esto los niños? Pues haciendo una interacción con el mundo, con lo que estaba programado desde siempre. ¿Qué tenemos que garantizar cuando hablamos de niños? Que tenemos que garantizar oportunidades para desarrollar esos recursos. No tenemos que darle a los niños recursos. Si tú ayudas, esto no lo voy a decir a vosotros, que vengo del ámbito clínico, sois educadores. No puedes ayudar al que no necesita ayuda. Si este niño no tiene esta capacidad todavía, pues es que no la tiene todavía. Y yo tengo que generar el escenario para que lo pueda hacer. Pero es que estos son conexiones cerebrales. Las conexiones cerebrales, ¿cómo funcionan? Sinapsis, 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 axón, dendrita, vaina de mielina, están transformando su cerebro. Por lo tanto, los niños no aprenden por eurekas. Los niños aprenden, como nos ha comentado nuestro compañero, a base de repetición, de acumulación, de conexión, de tener contenidos. Los niños aprenden de la experiencia a partir de que fusionan un montón de fuentes estimulares en una única experiencia y así pueden entender el mundo. ¿Qué tenemos que hacer con los niños hasta los 4 años? Prácticamente nada. Les das de comer, los proteges solo un poquito, les hablas y los quieres y ya lo tienes hecho. Porque luego su relación con el mundo lo tienes todo hecho. Todo lo que tiene que adquirir lo adquiere su relación con el mundo. Luego llega vuestra fase, la fase de los aprendizajes formales. A partir de aquí ya les tenéis vosotros que echar una mano. Y los tenéis que poner en retos que no les vienen desde fuera. Pero que son los retos exactamente iguales que los que le venían desde fuera. Y ellos sienten exactamente lo mismo. Sienten frustración cuando no pueden hacer algo y placer cuando lo consiguen. Y ese placer es lo que vosotros conseguís con vuestras estratagemas de educación y de profesores. Ponéis a los niños cuando llegan al primer día de curso con una tarea que no sabe hacer. Vosotros sabéis que no la sabe hacer, porque si le ponéis una tarea que ya sabe hacer, habéis fallado. Y entonces, con un poco de ayuda, de orientación y de esfuerzo del niño, la aprende. Y entonces el chaval lo que siente es, wow, calla que no sea que soy listo. Y entonces siente el placer de aprender. Y ese es el placer de aprender que yo creo que tenéis que vosotros, bueno, pues entiendo que lo que queréis que consigan los chicos,
¿Qué nos hemos encontrado? Pues que nos han dicho que si nosotros le damos recursos a los niños, de repente harán un montón de cosas. Y los recursos son, por ejemplo, en el ámbito de la familia, que le pongas una pantalla en 2D con música clásica y colores que pasan por allí, y entonces que eso hará a tu hijo súper inteligente. Claro, con dos solo fuentes estimulares, la visión y la audición, solo con esas, que son las que más tarde maduran. Y se acabó el movimiento, se acabó todo. Entonces, supuestamente esto tiene que impactar positivamente en ellos. Pues no hacía falta estudios. Al final hemos tenido que tener estudios, pero a nivel teórico, ¿cómo puede funcionar eso? Si un niño lo que necesita es relacionarse con el mundo y si no lo hace, pues sencillamente la neurociencia es muy sencilla, use it or lose it. Entonces al final se acaban convirtiendo en una sorpresa que dicen, ostras, qué raros vienen los niños, otra vez el cambio climático. Llevo atendiendo a niños durante 15 años, a niños durante 20 años, de los 3 años, ahora los niños vienen con torpeza psicomotriz, que no miran a la cara, que no responden a su nombre, que parecen niños del espectro autista, y esto debe de ser, pues eso, que hace mucho calor. Pero entonces, ¿qué dicen? Que con... No, 5 minutos no, que me ha robado un poco de mi cabeza. He dejado a 5 hijos en mi casa diciéndome, papi, no te vayas. Ayer he tenido 4 horas de agua. O sea, os quedáis aquí y... Además que casi acabo, ¿sí? Gestión emocional. No tienes que darle recursos a los chicos para que hagan gestión emocional. Yo cuando escuché ayer aquello de la inteligencia artificial mirando a los niños y dándole un chispazo al profesor para que el profesor se ponga la nariz de payaso porque el niño no está atendiendo, es que pienso que es una falta de respeto a los niños de primer orden. ¿Lo recordáis o no? Inteligencia artificial, yo te identifico a que el niño pone cara de aburrido y entonces tú, profesor, tienes que saber que ese niño pone cara de aburrido para que tú cambies o hagas una payasada para que el niño vuelva a recuperar la atención. Los procesos atencionales los tiene que dirigir el niño. El niño es importante que domine su proceso de atención y su capacidad de atención. No tiene que ir como un gatico recorriendo algo que tú tengas que buscar. Tiene que tener esa capacidad de poder focalizar. Y esa capacidad se empieza a asumir cuando son bien chiquititos, cuando empiezan con las pataletas. Si tu hijo de entre 2 y 4 años no tiene pataletas, llévalo al psicólogo, porque algo le pasa. Si tiene pataletas, lo único que le pasa es que está empezando a entrenar todas las habilidades de gestión emocional con el mundo. Eso es lo que está empezando a hacer, empezando a capacitarse para tolerancia a la frustración, tolerancia a la espera y todo ese tipo de cosas que impactan tan positivamente luego en el rendimiento académico. Cuando tú le quitas esas oportunidades, porque es lo que le estás quitando, no le estás dando un recurso para que no lo pase tan mal, le estás privando la oportunidad de hacer esa gestión emocional. ¿Qué pasa cuando son un poquito más grandes? Pues cuando son un poquito más grandes tienen que hacer cosas como tomar decisiones de la demora de la gratificación, y para hacer la demora de la gratificación yo tengo que conducir el vehículo. No puede ser que el vehículo me derive a mí, porque yo le tengo que transmitir desde el profesorado esa especie como de conocimiento tan importante, decir, ya sé que ahora no lo entiendes, pero no te preocupes, que esto te va a gustar. Lo que pasa es que de entrada, pues a lo mejor no entra muy bien, ¿vale? Pero luego cuando lo adquieras, te va a gustar, confía en nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros a nuestros alumnos entiendo que vosotros sois los garantes de explicarles el mundo donde han llegado, ¿no? O sea, llegan estos niños al mundo y vosotros les explicáis y les den los conocimientos de, escucha, mira, yo soy un buen, ¿no? Acabas de llegar a mi casa, este es el comedor, este es el las habitaciones, entonces te enseño el mundo al que has llegado. Entonces, si luego te dicen, no, es que te voy a preparar para el mundo del futuro, y luego te preguntan, ¿y cuál será el mundo del futuro? Y dices, bueno, no lo sé, es que cambia todo tan rápido. Oye, pero como sí que sabemos el mundo en el que están y como sabemos que lo más importante para un niño es las capacidades que pueda tener él para poder enfrentar cualquier tipo de reto que se le pueda presentar, pues es súper importante que lo que pongamos el foco sea en los niños de siempre. Entonces, si el mundo es cambiante, será cambiante, pero hasta que los niños genéticamente no hayan cambiado, tendremos que seguir adaptándonos a aquellas cosas que a los niños los nutren. Y hay cosas que nutren a los niños más que otras. La adolescencia es un momento difícil, y eso no lo han cambiado las redes sociales, lo ha complicado y lo ha hecho más difícil todavía. Pero es un momento difícil y lo tiene que ser. ¿Por qué? Porque los chavales tienen que hacerse una serie de preguntas. ¿Soy normal? ¿No soy normal? ¿Puedo amar? ¿Puedo ser amado? ¿Me gusta como soy? ¿No me gusta como soy? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué puedo conseguir? ¿Qué no puedo? Esas preguntas son incómodas, y esas preguntas incómodas generan un malestar del cual sale fruto una identidad, un compromiso conmigo mismo, una vinculación con mi propia narrativa vital. Pero es que hoy estoy un poquito más de bajón, ¿pero por qué será? ¿Será que ayer me pasó? ¿Será que suspendí el examen? ¿Será que...? Y me empiezo a hacer como propuestas de narrativas vitales en las que me permita entender el mundo en el que estoy y yo cómo encajo en ese mundo. Si yo no puedo hacer eso porque en el momento que siento un malestar me distraigo, y me distraigo, si no hago esas reflexiones, no vienen los productos derivados de ello. Si al final el niño lo que le pasa es que su malestar es clínicamente significativo y está ya buscando refugio, ¿cómo podemos aceptar los profesionales de la salud mental que los chavales se refugien en sus pantallas o en sus redes sociales? Nosotros no queremos a chavales refugiados, nosotros queremos identificar si ese malestar hay que tolerarlo porque es producto de lo que va a venir luego, que va a ser bueno para ellos, o si es clínicamente significativo y necesito darle atención lo antes posible.
No me vale de nada que los niños se refugien en ese sitio. Insistimos, no queremos chavales refugiados. No es que si no se refugiarán en el deporte, mucho más sano. Los efectos secundarios del deporte son más sanos. No es que entonces se refugie y se pone más en los estudios, mucho más sano en cuanto a efectos secundarios. Porque cuando se refugian en redes sociales ya sabéis lo que encuentran, lo que le pide el algoritmo, lo que le da el algoritmo a una persona con anorexia, lo que le da el algoritmo a una persona que dice que está triste y que está pensando en morir. Argumentos para que lo lleve a cabo. Sigo muy rápido para hacer la propuesta. Vosotros no podéis ponerle pantallas a los menores de 6 años. Es que no podéis. O sea, ya está. O sea, porque si no tenéis que haceros responsables de los consejos que dais. Si vosotros estáis afectando la capacidad visual de vuestros alumnos, pues eso en algún momento pues tendréis que pagarlo. Si lo estáis haciendo por el bien de vuestros alumnos, pues empezar a reflexionar que no podéis hacer lo que os dé la gana. Esta es una barriña, ¿no? Pero vosotros estáis en el otro lado. Vosotros solo esto se lo vais a trasladar a vuestros compañeros. Quiero que pongáis, ¿sí?, el deseo mimético, el énfasis en esto. No podemos afectar la capacidad visual de nuestros niños, ni siquiera para que puedan aprender, ni siquiera para eso. Nosotros no podemos hacer daño a los niños con el objetivo que queramos. En salud, en medicina, ya cometimos todos esos errores hace mucho tiempo y tenemos claro que no podemos conseguir información ni conseguir innovaciones si eso supone un daño para nuestros niños. Nosotros no podemos hacer daño a la infancia ni siquiera con la voluntad o con el deseo de mejorarla. Sencillamente no le podemos hacer daño. Sigo, tienen que dormir, sí, tienen que dormir, tienen que tener una especie como de acuerdo con su imagen corporal. Fijaos la evolución de los últimos años de el desajuste o el desagrado que tienen con su propia imagen corporal, preocupaciones que no deberían de tener. Tenemos a chicas luchando contra el envejecimiento antes de ser jóvenes, y nos parece tan tranquilamente, pero si eso están pensando, no pueden estar con esa curiosidad, porque están aterradas y aterrorizadas. Y aquí han dicho que los niños son valientes, son imprudentes, pero también tienen muchos miedos, pero mucho. ¿Cuál es la propuesta para el nuevo modelo? Que apliquéis el principio de precaución. Si algo no ha demostrado que sea bueno y lo habéis valorado con las consecuencias y finalmente veis que no, pues hombre, con un principio como de objeción. Esto no lo puedo aplicar, por muy chuli que me lo vendas y por muy tal, pero con lo que nos han dicho esta mañana, es que si yo no puedo poner a mis hijos pero si además viendo estos, yo no lo puedo hacer, sencillamente, aunque me lo pida el que me lo pida. Os podrán presionar, pero no os pueden obligar. Entonces yo lo que escuché el profesor el otro día, que dice, ¿me niego a hacerlo? Digo, claro que sí. Claro que sí, es lo que más se entiende, porque luego tengo yo que gestionar conmigo mismo. Vosotros lo sabéis, décadas de investigación científica en el ámbito educativo, décadas a nivel mundial. Conforme más digitalizadas están las escuelas, peor es el rendimiento de los alumnos. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros les hemos dado laptops a los chavales y hemos dejado fuera de la educación sus cerebros. Pero es que nosotros no estamos jugando al juego de la productividad. En el mundo laboral lo importante es la productividad y estos niños tendrán que entrar en la dinámica esta de la productividad, pero nosotros no estamos en la escuela del mundo de la productividad, no es lo que ellos producen, es lo que les queda dentro. Entonces a mí tú me das un trabajo de 10 páginas con alguna falta de ortografía, con muchos esfuerzos, con mucho tal, pero te ha generado conexiones cerebrales, ese trabajo tiene mucho más valor que si me das uno perfectamente alineado de 400 páginas con una profundidad porque te lo ha hecho otro. Te lo ha hecho ChatGPT. Y no lo has hecho tú con ChatGPT, lo ha hecho ChatGPT. Y cuando a un chaval le mandáis una tarea en la escuela y se va a ChatGPT y en 0,5 segundos le hace una tarea que lo intimida absolutamente, pues pierde totalmente el sentido de la educación, porque dice, pero entonces ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Para qué me lo piden a mí? Los profes son idiotas, si ya me lo hace esto de una manera que no lo voy a hacer más. Y luego pero el chaval parece que es un genio porque le ha dicho al GPT, oye, es que es demasiado bueno, el profe no se lo va a creer, házmelo como si fuera un niño de 8 años. Y claro, entonces el GPT se lo hace como un niño de 8 años, pero entiendo que la referencia al niño de 8 años, ¿cuál es? Porque si fuera un niño de 8 años, de nuestros 8 años, como mínimo tendríamos comprensión lectores, sabríamos leer y tendríamos... Pero si es uno de 8 años ahora, ¿qué? Entonces estamos asumiendo que los chavales no están leyendo y entonces... Ah, bueno, es que está lloviendo. Sí, ya sabes, el cambio climático. Hombre, alguna decisión estamos tomando los adultos, que estamos generando un escenario que los niños no están adquiriendo habilidades que podrían adquirir. Pero claro, no voy a decirlo ya a vosotros, porque lo sabéis vosotros. Lo que pasa es que yo no lo veo ni con las gafas, imaginaos cómo estoy. ¿Sí? Vosotros, vuestra opinión, pensáis que la incorporación de la digitalización en el proceso educativo ha afectado negativamente, muy negativamente, a la higiene del sueño, a la salud mental y emocional. ¿Alguien lo puede leer por mí? No lo veo, me giro. ¿Sí? A la higiene del sueño, a la salud mental y emocional, a la percepción de la realidad, a la gestión del tiempo libre, a la autoestima, al rendimiento académico, a la salud física y hábitos saludables, a la calidad de las relaciones sociales, a las habilidades de comunicación, a la educación de valores, a la convivencia escolar, al desarrollo como personas. Es una locura que con estas opiniones sigamos jugando a estos juegos. Es una locura, y con todo lo que hemos escuchado en esta primera parte. Y ahora sí que acabo. Tengo que felicitarnos, tengo que felicitar a la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque en Cataluña prohibieron los móviles porque muchos directores valientes hacía 10 años que los tenían prohibidos en sus escuelas porque decían que no querían seguir viendo lo que ellos estaban viendo en sus patios escolares.
Y entonces, cuando los quitaron, vieron lo que pasaba, que era nada, que eran beneficios. Por lo tanto, al final todos se sumaron. En Cataluña, que es verdad que pues aquí tenemos nuestro punto como discutible en cuanto a lo que estamos haciendo con la digitalización, están retirando los Chromebooks de la escuela. El año que viene ya no se les pueden dar en quinto, o sea, no solo es un freno y es una corrección. Están retirando los pantallotes esos que están haciendo en primaria. Yo entiendo que a lo mejor no con todo el corazón, porque además es que fue muy raro, porque los pusieron para luego anunciar que los iban a retirar. Y dice, bueno, pues si los vas a retirar, ¿para qué los pones? Pero no quiero ponerme muy crítico con nadie, porque están en la línea correcta. Entonces, estamos devolviendo a los chavales aquello que es suyo, que es su vida. ¿Cuál es la opinión de los profesores después de haberlo probado? ¿Sí? Pleno acuerdo. Porque pasa lo que pasó en mi casa cuando yo le quité a mis 5 hijos las pantallas, cuando leía Desmugue, cuando todo esto, porque yo ya hace 10 años tenía otra opinión de la digitalización que venía, porque las publicidades entiendo, porque no era de científica, pero cuando profundicé en el tema y entré en aquello, el pensamiento crítico, que no es poner en duda la información que te viene de fuera, sino es pensar en qué se basa la información y mis opiniones que yo tengo, pues ahí me entró el momento este de incomodidad y me las quité. Pero es que están tan tranquilos. O sea, porque yo pensaba que iba a tener una revuelta también y que iban a quemar mi casa. Entonces eso es lo que nos pasa a todos, que cuando ves lo que hay, cuando les quitas la interferencia, ¿cuál es el principal factor de aprendizaje de los niños? El juego. ¿Sabéis por qué los niños no jueguen? ¿Por qué no juegan? Porque están entretenidos. Ya, pero el entretenimiento es bueno. Sí, el entretenimiento es bueno. Pero el entretenimiento que impide el juego, no. Es bueno el entretenimiento que es producto del aburrimiento, de la propuesta que se hace el niño para jugar y que entonces se entretiene él. Que empieza ahí a hacerse cargo de su momento como de disconfort emocional y se hace propuestas. Es que le tienes que hacer propuestas, es que no quiero un niño inútil. No quiero hacerle propuestas, quiero que se las haga él. ¿Y cómo se las va a hacer? Pues si tiene la oportunidad de hacerlas, ¿cómo? Versus aburrimiento. Entonces, un niño de 12 años se encuentra divertido, un niño de 8 años, ¿cómo? Pues si lo tienes que posicionar al aburrimiento. Porque si no lo posicionas al aburrimiento y le pones un dispositivo en el que puede estar hablando con sus amigos, pues entonces el de 8 años se ha quedado completamente solo. ¿Sí? Rectificaciones en Madrid, claro, aquí me dais un poco de rabia y un poco de envidia, porque además compito con vosotros, que lo sepáis, no me gustáis. Entonces me da mucha rabia que me paséis por la derecha de esta manera. Ahora sí que acabo, ¿sí? Además por la derecha. Entonces, si vosotros sabéis que pasar más tiempo en las pantallas no solo es ineficaz para el aprendizaje, sino que es contraproducente, pues se entiende cuáles son las iniciativas que estáis teniendo en Madrid. Por lo menos no vamos a no hacerle daño al niño. Vamos a intentar no mandar deberes en casa que supongan que yo en mi casa tenga que hacer pues esa especie como de atentado contra la intimidad de mis chicos y además que me quedo yo sin herramientas para poder hacerlo. Esto lo hace de todo el mundo y os quería mencionar esta propuesta porque es súper bonita, porque son entidades sociales con colegios de psicólogos también, ayudando a la educación a corregir sus consejos en el ámbito educativo. Tenéis evidencia más que sobrada y lo que tenéis que hacer en mi propuesta es que uséis elementos que generan aprendizaje de verdad. Y de momento no hay ninguna pantalla que se haya demostrado superior a la hora de hacer conexiones cerebrales que un lápiz y un papel. No lo ha conseguido. Porque la memoria de trabajo de mi compañero es fundamental que sea entrenada. ¿Y sabéis lo que hace el ordenador? Que me sostiene mi memoria de trabajo. Entonces yo voy poniendo ahí ideas al azar y entonces luego las corrijo, las pongo tal. ¿Y sabéis lo que tiene que ver con enfrentarme a un papel solo con un lápiz? Que yo tengo que procesarlo mucho, tengo que tener claro que quiero escribir, tengo que tal. Y luego tengo que hacer una actividad conductual compleja. Que esto activa pues todos los procesos, por lo tanto, obviamente. Entonces, cuando yo escribo, tengo que decir, ¿qué quiero poner? Luego escribirlo, y luego leer si he corregido, si es correcto, ¿sí? la ejecución que yo he hecho. Esto es lo que genera ese pozo de conexiones. La mano tiene que estar dentro del aprendizaje, no el dedo, la mano. La satisfacción, no solo el rendimiento. Cuando los niños no pueden usar ayudas digitales, usan su cerebro y eso al final acaba repercutiendo en mayor rendimiento, pero es que también en una cosa que para mí está resultando muy interesante a la gente, en mayor satisfacción con el proceso de aprendizaje. Y ahora sí.